Como hemos dicho, hoy es el primer día del año, ¿verdad? Y creo que no hay mejor manera de comenzar el año que haciendo esto que estamos haciendo nosotros en esta mañana. Comenzamos el año estando reunidos como pueblo del Señor, estamos en su presencia, lo estamos para meditar en su palabra. Hemos llegado a ser pueblo del Señor precisamente por su obra, para meditar en su palabra. En esta mañana meditaremos en algo que tiene que ver con esa obra y también, como sabemos, para participar, aquellos que podamos participar de esta celebración de tomar del pan y del vino. Así que creo que no hay mejor manera de comenzar el año así, que estando reunidos como pueblo de Dios en torno a su palabra, pensando en unos aspectos de su palabra que tienen que ver con la obra de Cristo y al mismo tiempo tomando del pan y del vino, recordando pues lo que el Señor hizo por nosotros. Y esto evidentemente tiene que llevarnos a la gratitud al Señor y tiene que llevarnos a un deseo mayor de glorificarle y de servirle. Podemos decir todos ebenecer, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a ir buscando en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53. El Señor nunca abandonó ni nunca abandonará a su pueblo, porque Él es fiel. Y podemos decir, por tanto, si nunca nos ha abandonado, que también Él proveerá, que el Señor proveerá. Buscamos Isaías 53, el versículo 10, donde estamos comentando ahí algunos aspectos de la obra del siervo de Dios con mayúscula, y digo que el Señor nunca abandona a los suyos. Si tenéis ya Isaías 53, un poco más adelante, en el 54, versículo 10 y 11, dice el Señor, ese Dios que es fiel, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Esa puede ser la experiencia de todos nosotros en alguna que otra ocasión. Pero el Señor dice, no apartaré de ti mi misericordia, ni mi pacto de mi paz. Y sigue en el versículo 11 diciendo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Está hablando de cosas preciosas. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Dios. Así que vamos a Dios, que es nuestro ebenecer y el Señor o Yahvé Jireh, y vamos a comentar la última parte del versículo 10 del capítulo 53 de Isaías. En ese capítulo ya hemos hablado del quebrantamiento del siervo, en ese versículo, del quebrantamiento del siervo, del quebrantamiento voluntario, donde tanto él como el Padre tuvieron contentamiento o complacencia. Hablamos del pacto entre Dios y el siervo, hablamos de la expiación, hablamos de la resurrección, porque se dice ahí que vivirá largos días, de la resurrección de él y de nuestra resurrección. Pero digo, aún nos queda al final del versículo una frase que dice, la voluntad de Dios será en su mano prosperada. La voluntad de Dios será en su mano prosperada. La voluntad de Dios para nuestra salvación, la voluntad de Dios para nuestra justificación, la voluntad de Dios para nuestra santificación, la voluntad de Dios para su pueblo en todas las cosas, dice, será en sus manos prosperada. En la mano del Señor Jesucristo esa voluntad se cumplirá, esa voluntad se llevará a cabo, esa voluntad triunfará. En eso vamos a detenernos. Vamos a leer Isaías 53, desde el versículo 10 al versículo 12. Dice ahí la palabra del Señor. Con todo eso, es decir, a pesar de que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Vamos a pedir
Que Dios bendiga la proclamación de su palabra y la comprensión de ella en esta mañana. Vamos a ver. Padre nuestro, como hablamos, te damos muchas gracias en esta mañana porque de nuevo podemos estar en tu presencia y porque tú nos has dado todas las cosas para que podamos comenzar el año tal como lo estamos comenzando. Gracias por la salud que nos das para estar aquí. Gracias por los bienes y las disposiciones materiales que tenemos para poder estar aquí. Gracias por todas las cosas que nos das para que podamos estar juntos en tu presencia. Gracias te damos también por aquellas cosas que nos gustan menos, pero que también sabemos que vienen de ti y que nos hacen estar quizás más en tu presencia. Gracias por todo, Padre, y a ti acudimos y venimos y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude en esto que acabamos de leer, que lo sabemos, pero que necesitamos interiorizarlo en nuestras vidas. Sabemos que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, siempre se cumplirá, pero pedimos, Padre, que esa voluntad se cumpla en nuestras vidas, a pesar de nosotros mismos, y que se cumpla también en todo y en todos, en todos los que existen, en todo el mundo, en todos los que pueden hacer algo en contra de esa voluntad. Lo pedimos y lo agradecemos para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, pues acabamos de leer que tras aquel quebrantamiento, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando eso suceda, que eso ya ha sucedido, una consecuencia sería que la voluntad de Dios sería en su mano prosperada. Pero nos preguntamos entonces, ¿qué hemos de entender por esa voluntad de Dios? ¿A qué voluntad de Dios está haciendo referencia aquí? Porque dice, cuando Cristo haya puesto su vida en expiación, entonces, y no hasta entonces, la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Evidentemente hace aquí referencia, en general podemos decir, a todos aquellos aspectos de la voluntad de Dios que tienen que ver con nuestro bien y con nuestra salvación, porque aquí se está hablando de la obra de expiación de Cristo. No se habla de la voluntad de Dios en general con todas las cosas, sino la voluntad de Dios sería prosperada en la mano de Cristo a consecuencia de su quebrantamiento y su obra de expiación. En esa voluntad de Dios, entendida así, podemos pensar en cosas más generales y en cosas más particulares. Digo algunas rápidamente. En primer lugar, la voluntad de Dios con los creyentes tiene que ver con los creyentes como cuerpo, como iglesia, como un conjunto. Así que aquí se nos dice que la voluntad de Dios en relación con su pueblo, en relación con su iglesia, sería prosperada. Repito que ser prosperada es lo mismo que se llevaría a cabo, que sería posible, que se realizaría. Sería prosperada su voluntad con respecto a la iglesia. Como dice el libro de Apocalipsis, habrá muchas personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua que serían llevadas a Cristo, esa era la voluntad de Dios, a las cuales Cristo daría sus leyes en sus corazones. Pondré mi ley en vuestro corazón, o mis leyes en vuestros corazones, sin importar el pasado de esas personas, el grado de corrupción que hubieran tenido, los muchos o pocos pecados en que hubieran caído. Por eso también dice, no lo vamos a buscar, pero en Isaías 42, hablando del Señor Jesucristo y del siervo, que las costas esperarían su ley. Es decir, los más distantes, los más alejados de aquella zona, de la tierra de Palestina, esperarían su ley. Y se nos dice también en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, cuando habla del Señor Jesucristo, de su venida, cuando dice aquello de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, se dice también que el celo del Señor de los ejércitos haría eso. Es decir, ese niño iba a venir, ese niño iba a ser dado, ese niño era príncipe de paz, Padre eterno, consejero, admirable, todo eso que se dice de él. Y eso sería así porque el celo del Jehová o de Dios de los ejércitos haría eso. Así que la voluntad con respecto a su iglesia. La Biblia habla en muchos lugares que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? El mismo Dios lo dice en el libro de Éxodo. Yo soy vuestro Dios y soy celoso. Y cuando da los 10 mandamientos, el Señor dice, hace referencia a eso mismo, ¿no? Al celo suyo, que haría que tal cosa, aquellos que lo desobedecen, pues haría que su falta de bendición se repercutiría o se propagaría durante muchas generaciones.
Pues bien, ese celo de Dios llevaría a cabo esta obra con su iglesia. Y esa obra sería llevada a cabo por la obra del Señor Jesucristo. Nos acordamos también que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: el celo de tu casa me consume, ¿no? Más bien no es que lo dijera, sino eso dijeron de él sus apóstoles. Cuando vio lo que había hecho en el templo, se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Así que Dios es celoso por sus cosas, Dios es celoso por su santidad. Si recordáis también, en una ocasión Dios hizo morir a 2 hijos de Aarón por su, podemos decir, desobediencia al ofrecer fuego extraño. Y Dios dijo: mucho cuidado a Aarón y el resto de la familia, no lloréis siquiera a vuestros hermanos, porque yo soy un Dios celoso. Yo dije que me santificaré en todos los que se acercan a mí. Así que el celo de Dios y la obra del Señor Jesucristo harán que el plan de Dios para su iglesia prospere por esa obra del Señor Jesucristo. Primera cosa. Ahora bien, nos podemos mirar en esta mañana. Nos miramos y decimos: la iglesia prospera. Ya no hablo de nuestra iglesia, sino la iglesia en general. La iglesia cristiana en general está prosperando. No nos vemos muchas veces como Elías, ¿nos acordamos? Creyendo que estamos solos. Quizás sí. Pero no hemos de perder de vista esto, que la voluntad de Dios con respecto a su iglesia se cumplirá, prosperará. Lo que sucede es que esa voluntad secreta de Dios para con su iglesia no la conocemos nosotros. ¿No dijo el Señor: yo edificaré mi iglesia? Así que el Señor es el que la sostiene, el Señor es el que la edifica, el Señor es el que la hace florecer, o el Señor es el que la hace menguar. Recordemos que en una predicación de Pedro en el día de Pentecostés se convirtieron 3.000 personas. Y que Pablo, en la carta a los romanos, dice que había llenado del Evangelio desde Roma, desde Jerusalén hasta Ilírico, una gran región, y seguramente en esa predicación se convirtieron también muchas personas. Digo, la voluntad secreta de Dios no la conocemos, pero sí sabemos que la voluntad de Dios con respecto a su iglesia se cumplirá. Dios le dijo al Señor Jesucristo, Salmo 2: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios dice a Cristo: pídeme y te daré esto. Y el Señor pidió, ¿verdad? Y el Padre le dio unas ovejas, aquellas que me diste. Y el Señor dijo: os sabía la voluntad de Dios con respecto a esas ovejas. Evangelio de Juan. Esto es lo que dice el Padre, de que todas aquellas que me dio no pierda yo ninguna y la resucite el día postrero. Así que Cristo, que siempre hacía lo que al Padre le agrada, Cristo, que siempre hacía la voluntad del Padre, Cristo hará también la voluntad esa con respecto a su iglesia. Digo ahora algunas cosas más concretas o más particulares. La voluntad de Dios prosperada tiene que ver también con la predicación del Evangelio. ¿Hasta cuándo y hasta dónde se predicará el Evangelio? Y decimos, se predicará a pesar de toda la oposición. Ha habido oposición a la predicación del Evangelio a lo largo de la historia, ¿verdad? Recordemos lo que sucedió en nuestro país no hace mucho tiempo y desde ahí para atrás. Pues a pesar de todas las persecuciones, a pesar de todos los ataques del mundo y de todos los ataques del infierno, la predicación del Evangelio seguirá. Si me acompañáis, vamos a leer en el Evangelio de Lucas lo que dijo el Señor en una ocasión. Evangelio de Lucas, capítulo 4, dejemos a Isaías. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. En aquella sinagoga de Nazaret, donde le dieron a leer el libro del profeta Isaías, él cortó por aquella parte que dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es predicación del Evangelio, ¿verdad? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor dice, en mi ministerio, durante mi ministerio, Dios me ha enviado para predicar el Evangelio.
pero después de Cristo el Evangelio seguirá siendo predicado porque todos sus siervos hemos sido encomendados con esa misma tarea, ¿verdad? Al final del Evangelio de Mateo, cuando el Señor iba a subir al cielo, dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Luego la voluntad de Dios con respecto a la predicación del Evangelio será prosperada, se seguirá predicando el Evangelio mientras que el mundo sea mundo y se seguirá predicando por los que son los siervos del Señor. Otro aspecto, la voluntad de Dios se cumplirá también en la conversión de los pecadores. ¿Cuántas veces no vemos y pensamos y decimos qué pasa con el Evangelio que no llega a los corazones de las personas? Y nos cansamos. Pero hemos de pensar que la voluntad de Dios se cumplirá. Voluntad, repito, que es secreta, que no sabemos, pero nosotros hemos de predicar el Evangelio, porque así glorificamos a Dios y Dios sabrá cuándo tiene que tocar el corazón de una persona. En la carta a los Colosenses dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz, reconciliar consigo todas las cosas. Eso es por las manos de Cristo y eso se cumplirá también. Nuestras manos no son suficientes para salvarnos a nosotros ni para salvar a nadie, ¿verdad? Si fuera por nuestras manos, si fuera por nuestro esfuerzo, nadie se salvaría. Pero dice en la carta a los Hebreos que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y sus manos, dice en Hebreos capítulo 1, son las que sujetan todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que la voluntad de Dios con respecto a la Iglesia, aunque nos parezca, como hemos leído en Isaías, que es pobrecita y que parece que está desamparada, la voluntad de Dios con respecto a la predicación del Evangelio, la voluntad de Dios con respecto a la conversión, pero también está escrito que la voluntad de Dios es ya para los creyentes nuestra santificación. ¿Recordamos? Primera carta a los Tesalonicenses. Así que si la voluntad de Dios para su pueblo, una vez que ya está su pueblo llamado, es su santificación, esa voluntad, pregunto, ¿prosperará o no prosperará? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Pues lo mismo que he dicho de las cosas anteriores, la santificación está en las manos del Señor Jesucristo y como esa es la voluntad de Dios, eso también se cumplirá. Y la voluntad de Dios también es que ninguno de los suyos se pierda, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo dice una y otra vez. La voluntad de Dios es que todos los suyos sean guardados y somos guardados, dice Pedro, por el poder de Dios mediante la fe. Así que tampoco ninguno se perderá, porque el Señor ha dicho: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Luego es imposible que no se cumpla la voluntad de Dios en estos aspectos. Y también es imposible que no se cumpla la voluntad de Dios en cuanto a nuestra glorificación. El mismo Señor Jesucristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso es glorificación, ¿verdad? Los que sois mi manada, aunque seáis pequeños, vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que todas estas cosas están en las manos del Señor y se cumplirán, se tienen que cumplir por partida doble, porque Dios hace lo que quiere, es imposible que no se haga lo que Dios quiere, y porque implica todas estas cosas promesas hechas al Señor Jesucristo. Todo esto son promesas hechas al Señor Jesucristo. Y todas sus promesas, todas las promesas de Dios, son en Él sí y en Él amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Así que la voluntad de Dios. Nos vamos a Isaías y vemos ahora la palabra siguiente. La voluntad de Dios será en su mano prosperada. Nos podemos preguntar, ¿y por qué tendría que cumplirse esa voluntad, estando en las manos de Cristo? ¿Por qué podemos tener plena seguridad de que esa voluntad se cumplirá? Bueno, pues podemos decir tres cosas en relación con este asunto, con este por qué, tres razones. En primer lugar, la voluntad de Dios tendría que prosperar en las manos de Cristo porque Cristo es el siervo escogido por Dios, el siervo que viene con el encargo de hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer un pasaje en este mismo libro de Isaías, en el capítulo 42. Ahora explico un poco más esto.
Isaías, capítulo 42, versículo 1. Dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dios dice: yo he creado los cielos, yo los despliego, yo soy el que hago fecundar la tierra, doy aliento a las personas y espíritu a los que por ella andan, por la tierra andan. Y sigue diciendo: yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Vemos aquí lo que digo? El compromiso de Dios era sostener al siervo para que ese siervo realizara su obra. Así que es imposible que la voluntad de Dios no prospere en las manos de ese siervo, porque ese siervo es el escogido de Dios. En otro capítulo de aquí del profeta Isaías, dice el Señor en el capítulo 50 que dio su cuerpo a los heridores y las mejillas a los que me mesaban la barba, y dijo: el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Es decir, él era consciente, Cristo era consciente de ser el siervo de Dios y de que Dios estaba con él para fortalecerlo para su misión. Y es fundamental que entendamos esto. Cristo no solamente es un siervo, sino que es un siervo enviado. He aquí mi siervo, el que yo envío, es un siervo dado, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No es un siervo que viene por su propia cuenta. Dice la carta a los Hebreos: no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Así que tenía que prosperar la voluntad de Dios porque era el siervo escogido por Dios y porque Dios había dicho: yo voy a sostener a este siervo para que haga mi voluntad. En el libro del profeta Jeremías, en más de una ocasión, viene Dios denunciando a los falsos profetas. Recordaréis que Dios dice: yo no los envié, y ellos corrieron y yo no les dije que hicieran nada, porque si hubieran estado en mi secreto habrían hecho entender a mi pueblo las cosas mías, pero como no estaban en mi secreto, yo no los envié ni les dije nada. Y dice el Señor: yo estoy en contra de esos profetas que hacen errar a mi pueblo y que los llevan por caminos equivocados. Pero por contra, en la Escritura vemos también que hay muchas personas que, sin saberlo y sin formar parte del pueblo de Dios, personas que Dios llama sus siervos, hicieron la voluntad de Dios. Así que digo, ¿cómo es que tenemos seguridad en Cristo? Y digo, porque es el siervo escogido. Porque si no fuera escogido y hubiera venido por su propia cuenta, Dios hubiera dicho: yo no te escogí para que hicieras esta obra. Pero digo que si vamos a la Biblia, vemos que hay personas importantes destinadas para hacer una obra para Dios y que cumplieron esa voluntad de Dios sin saber ni siquiera que la estaban cumpliendo. ¿Nos acordamos de alguno? Vamos a buscar en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25. Versículo 9. Jeremías 25, 9. Dice el Señor: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Dios, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿y qué dice? Mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. ¿Se cumplió o no se cumplió la voluntad de Dios con Nabucodonosor y los ejércitos de Nabucodonosor? Y decimos, claro que sí, ¿verdad? El Señor dijo: este es mi siervo y lo voy a traer para traer juicio a esta tierra y a sus moradores.
En otra ocasión utilizó también al rey de Asiria para que también trajera desolación a su pueblo, y dijo el Señor, eso lo tenemos en el libro de Isaías, dijo el Señor, Él no lo pensará así, ni le vendrá eso a su cabeza, pero Él lo hará porque es mi siervo. Y si recordáis, ¿por qué se reconstruyó Jerusalén a los 70 años de esta desolación por parte de Nabucodonosor? Lo tenemos al comienzo, lo tenemos como profecía en Isaías y lo tenemos al comienzo del libro de Esdras. Dios dijo, yo despertaré a Ciro, otro rey, mi siervo o mi pastor, para que esta ciudad y este templo se reedifiquen. Así que si aquellas personas eran siervos escogidos de Dios e hicieron su voluntad sin saber muchas veces lo que estaban haciendo, si esos siervos, podemos decir, más bajos, no podían fallar en hacer la voluntad de Dios, mucho menos fallará Cristo, ¿verdad? Es el siervo escogido de Dios. Aunque en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se hizo siervo voluntario y no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así que una primera razón, ¿por qué no podía fallar? Porque era el siervo de Dios y Dios se había comprometido con él. En segundo lugar, aquella voluntad de Dios se cumpliría porque el Cristo era un siervo voluntario. Lo sabemos también, ¿verdad? De poco sirve que una persona sea siervo o sierva si no quiere servir. Difícilmente hará bien su obra un siervo que no quiere hacerla, que por la magnitud de la obra o por su indolencia o por su pereza o por lo que sea, no quiere hacer la obra aunque sea siervo. Pero Cristo no solamente es un siervo enviado y escogido, sino que es un siervo voluntario y podemos decir voluntarioso, ¿verdad? Dispuesto a hacer la obra. Sabía lo que venía a hacer, sabía que el quebrantamiento tenía que ser sobre él y sabía que tenía que hacer la obra de expiación. Y cuando estuvo aquí decía que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Luego, era un siervo voluntario, un siervo voluntarioso. Si se nos dice en la carta a Tito que los siervos, las personas cristianas que eran siervas en su época, los siervos, los esclavos, se sujetasen haciendo la voluntad de sus amos, para que en todo adornase la doctrina de Dios nuestro Salvador, eso es lo que se nos dice a nosotros, pues evidentemente esas palabras se aplicarán mucho más al Señor Jesucristo, que se sujete, en este caso a Dios que lo envió, para que glorifique a Dios. Además, si Dios hubiera estado dispuesto a enviar otro siervo que se hubiera presentado como voluntario, ¿habría querido hacer este siervo la obra que hizo Cristo? Y respondemos, claro que no. Era el único siervo voluntario que podía hacer esa obra. Y aquí en el libro del profeta Isaías, él dice en una ocasión, he pisado yo solo el lagar y no había nadie conmigo. Miré y no había nadie conmigo. Así que tenía que prosperar la voluntad de Dios porque era un siervo escogido y porque hacía su obra con deleite. No solamente era él el deleite del Padre, sino lo que hacía era también el deleite. En él tengo mi complacencia, dijo el Señor Dios en un par de ocasiones, ¿verdad? Y otra razón más, porque no solamente es suficiente con que fuera siervo escogido y fuera siervo voluntario, sino que se necesitaba además que tuviera, ¿qué? Un siervo que tenga sabiduría y no tenga poder, ¿a qué está condenado? Pues a la decepción, ¿no? Porque aunque sepa hacer las cosas, no puede hacerlas. Un siervo que tuviera poder y no tuviera sabiduría, ¿a qué está condenado? Y decimos, a hacer muchas cosas que no convienen, porque aunque tiene poder, no tiene sabiduría. Un siervo que no tiene ni poder ni sabiduría, ¿a qué está condenado? Pues a hacer no muchas cosas y de esas pocas, muchas hacerlas mal.
Así que no solamente era necesario que Cristo fuera un siervo escogido y un siervo voluntario, sino un siervo que tuviera poder y sabiduría, todo el poder y toda la sabiduría, porque si no, no podría hacer bien su obra. ¿Y qué nos dice la Escritura acerca de esto? Pues acabamos de leer en el Salmo 89 que Dios dijo: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Cristo era poderoso para hacer su obra. Como hombre tenía el Espíritu Santo sin medida, nos dice el Evangelio de Juan, y como Dios, que era ese Dios hecho hombre, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y no solo poder, sino también toda la sabiduría necesaria para hacer su obra. Sabiduría y poder que vemos una y otra vez en los Evangelios, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? Los demonios se le sujetan, el mar se le sujeta, los vientos se le sujetan. Y sabiduría, ya nos gustaría a muchos de nosotros tener un poquito de esa sabiduría cuando vemos sus respuestas ante las tentaciones, ante los problemas, ante todas las cosas, ¿verdad? Poder y sabiduría. Por eso dice Pablo: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo no veía esto en Cristo. Isaías nos dice que le veremos inatractivo para que le deseemos. Pero en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, dice también el apóstol. Bueno, pues por eso la voluntad de Dios sería en su mano prosperar. ¿Entendemos lo que él quiere decir? La voluntad de Dios en su mano prosperar. Y termino mirando el consuelo que podemos sacar en cada una de esas tres palabras. La voluntad, que sea prosperada, y en su mano. Aquí debemos tener, hermanos, un gran consuelo para nuestra fe, algo que afiance nuestra fe, algo que nos consolide a pesar de los problemas y circunstancias difíciles. Aquí en estas palabras hay fuente de fortaleza para nosotros. Miremos en primer lugar, no hay un gran consuelo en pensar en la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios para su pueblo? Pues la voluntad de Dios para su pueblo es para el bien de su pueblo. Siempre, pues siempre para el bien de su pueblo, siempre para nuestra salvación. La misma voluntad que sujetó a Cristo, quebrantándolo y llevándolo a padecimiento, la misma voluntad es la voluntad buena, agradable y perfecta para su pueblo. Digo, aquí tiene que haber consuelo para nosotros. Cuando oramos a Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? Pensando que de Dios. Lo digo de otra manera. Cuando vamos a pedirle algo a otra persona, ¿a qué persona nos acercamos para pedirle ese algo que necesitamos? Pues normalmente a alguien que yo sé que tiene voluntad para dármelo. Porque si lo conozco y sé que me va a decir que no, pues antes de que me diga que no, si ya me lo ha dicho varias veces, no voy a ir a pedirle nada, ¿verdad? Si conozco el corazón de esa persona con respecto a mí, entonces será más fácil que yo acuda a esa persona. Es lo que sucedió con Absalón y el rey David y aquello que tramó aquel general suyo, no sé si os acordáis. Una vez que Absalón mató a su medio hermano y David lo echó de su presencia, David tenía en su corazón que Absalón volviera. Y Joab, un general suyo, se tramó una historia, fue a buscar a una mujer astuta que vivía en Tecoa, un pueblo, una ciudad, y la trajo porque sabía que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Y la trajo para que ella, con medios engaños, medias verdades, medias mentiras, pues dijeran o hicieran que David dijera pues que venga Absalón. No me va a ver el rostro, pero que se acerque y viva aquí cerca de mí. Pues digo, cuando nosotros no tenemos que fingir delante de Dios, ¿verdad? Él conoce nuestros corazones. Pero si ya sabemos que su voluntad es para nuestro bien, pues acudamos a Dios, como dice la carta a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, porque su voluntad es para nuestro bien. Si está escrito, por ejemplo, que Dios ama la paz de su siervo, y que Dios es un Dios de paz. Si esa es la voluntad de Dios, no podemos acercarnos a Dios pidiendo que se haga su voluntad.
Si podemos leer que Dios se deleita en misericordia, ¿no podemos pedir eso de su buena voluntad? Si podemos leer que Dios no quiere la muerte del impío, ¿no podemos pedir eso de su buena voluntad? Si la Biblia ya nos muestra cuál es la voluntad de Dios con respecto a nosotros, cómo son sus entrañas con respecto a nosotros, lo que Él nos dice acerca de su amor hacia nosotros, pues hemos de descansar en la voluntad de Dios para con nosotros. En segundo lugar, hay también una gran fuente de consuelo en que esa voluntad será prosperada. Esto es una promesa de Dios al siervo, ¿verdad? La voluntad de Dios sería prosperada en su mano. Así que podemos ir a Dios y decirle, no estaba en tu pacto que tu hijo fuera quebrantado, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo por mí. Pues ahora podemos ir, no sé si osadamente, algunas versiones de la Biblia dice que nos acerquemos al trono de la gracia, en vez de confiadamente, nos dice audazmente. Podemos ir a Dios y decirle, tu hijo ya cumplió la parte del pacto, con humildad evidentemente, aunque también con derecho, pero no por nosotros mismos, sino por la obra del Hijo, podemos pedirle a Dios que cumpla su parte del pacto con nosotros. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Podemos acercarnos con un atrevimiento santo, podemos decir, con una osadía santa, para pedirle a Dios que su voluntad sea prosperada en nosotros, no porque nosotros merezcamos nada, sino porque la obra de Cristo ya se hizo, por los méritos de Cristo. No digo que con esto nuestros problemas vayan a desaparecer, ni se vayan a quitar todas las cosas y vayamos a tener una vida sin problemas. Se nos ha dicho que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Pero digo que esto es un camino, esta forma de mirar a Dios es un camino de resolver nuestros problemas y si no se resuelven, por lo menos de tener paz en medio de nuestros problemas. La oposición de quién puede evitar que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si hay dificultades, la voluntad de Dios será impedida, será retardada. Leamos lo que dice en el libro de Job, capítulo 23. Job 23. Versículo 13. Job 23, 13. Dice, Job está hablando y dice, pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Esto es, la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Dios deseó, hizo y acabará lo que tiene determinado en nosotros, a pesar de nosotros y a pesar de todas las oposiciones del mundo o del infierno o del pecado o del diablo o de lo que sea. Y finalmente digo que también hay un gran consuelo en las palabras en su mano. En su mano. Estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Como he dicho antes, nuestras manos nos pueden fallar. Las manos de las personas más queridas o de los hermanos más queridos nos pueden fallar, pero la voluntad de Dios se cumplirá porque no está en nuestras manos. Decimos gracias a Dios que no está en nuestras manos. Si nosotros tuviéramos que hacer prosperar la voluntad de Dios por nuestro propio esfuerzo, no podríamos, ¿verdad? Si tuviéramos que eliminar nuestras corrupciones solamente por nuestro propio esfuerzo, no podríamos. Si tuviéramos que crecer en santidad y desear la santidad por nuestro propio esfuerzo, no serviría para nada. Pero hemos de dar gracias a Dios que todas estas cosas y mucho más están en las manos del Señor Jesucristo. Esto no quita nuestro esfuerzo. Esto no quita de que nosotros ya no tenemos que hacer nada.
pero sí tiene que quitar nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, porque en última instancia toda la voluntad de Dios está en las manos del Señor Jesucristo. Hemos leído antes en Isaías 42 que a su vez la obra de Cristo está en la mano del Padre y que Él decía que Él lo fortalecería. Así que el siervo, nuestro Señor, no solo es un hombre que estuvo sujeto a padecimiento y a quebrantamiento, sino que fue un hombre sostenido por Dios. En Él la voluntad de Dios se cumple y en Él esas palabras que aparecen en el Salmo 89, que eran para Él, también podemos aplicárnoslas nosotros. En el Salmo 89 dijo Dios: mi mano estará siempre con Él, lo hemos leído antes, mi brazo también lo fortalecerá. La mano de Dios el Padre, nadie las arrebatará de su mano. La mano de Dios el Hijo están para hacer la voluntad de Dios y nosotros tenemos también al Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe para hacer esa voluntad. Esas palabras para el Señor Jesucristo nos las podemos aplicar también nosotros. El Señor nos dice: mi mano estará siempre contigo y mi brazo también te fortalecerá. Pues que Dios bendiga su palabra en todos para la gloria de suya, hermano. Que sea de bendición y que podamos descansar precisamente en esta y en otras tantas promesas que tenemos en la Escritura, porque todas las promesas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Pues que así sea.